reliquias inertes en lugares donde parecen olvidadas. Ahora quietas pero antes con mucha actividad, que con tan solo verlas nos gritan infinidad de aventuras en silencio. Cañones, anclas en diversos estilos que pertenecieron a buques de guerra o barcos pirata que nos cuentan una historia del México real. Paredes y columnas que guardan celosamente muchos misterios del fuerte de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz, México. San Juan de Ulúa es relacionada con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz por Hernán Cortés en 1519 y bautizada así en honor al capitán Juan de Grijalva. Cabe mencionar que el nombre de Ulúa fue dado por un malentendido de los españoles al preguntar a una indígena por unas personas que fueron encontradas muertas, y ellos querían saber por qué el sacrificio. La indígena respondió Culúa, refiriéndose a que eran los habitantes del lugar, pero los españoles no supieron pronunciarlo y creyeron que era el nombre de la isla. La fortaleza de San Juan de Ulúa fue realizada con bloques hechos a base de arrecife de coral. En la actualidad se han realizado diversas restauraciones a la fortaleza. Estas restauraciones se han realizado a base de cemento con el fin de preservar los arrecifes marinos. La ocupación fue inicialmente para proteger el comercio que traían las embarcaciones cuando había mal tiempo, pero también de piratas y de saqueadores. Los orificios que podemos observar aquí adentro servían para vigilar y salvaguardarse de posibles ataques. Asimismo servían para proteger el fuerte con el apunte de los mosquetes. Nos encontramos en la parte principal del fuerte de San Juan de Ulúa. Esta fue la denominada Plaza de Armas, y a mis espaldas se encuentra la casa del gobernador, la cual fue ocupada 2 veces como casa presidencial.
Como podemos observar, el paso del tiempo no ha sido en vano. Aquí se muestra el arrecife con el que fue edificado el edificio. San Juan de Ulúa tiene muchos aspectos importantes en su historia. Uno de los aspectos importantes es el torreón, donde se almacenaba la artillería que era utilizada para la defensa de este fuerte. Nos encontramos en la parte superior de la fortaleza de San Juan de Ulúa hacia el lado sur. En este lugar era donde se colocaban los cañones para la defensa de los ataques invasores. Podemos observar cómo las paredes son bastante gruesas y el coral, a la hora de ser sacado del mar, se vuelve un material sumamente fuerte. Uno de los acontecimientos históricos fue, en 1838, sirvió en contra de la Armada francesa, en la que la conocemos como la Guerra de los Pasteles. Así con la de los soldados norteamericanos, también le hicieron frente en 1847. Es innegable la valentía con la cual los soldados defendieron este fuerte, ya sea de invasores, conquistadores e incluso piratas. El fuerte de San Juan de Ulúa fue partícipe de muchos combates, sin embargo, pudo resistir a cada uno de ellos. A pesar de haber terminado la independencia, el castillo siguió perteneciendo a los españoles y en algunas ocasiones fue atacada por la fuerza terrestre. Nos encontramos en una de las muchas habitaciones que contiene San Juan de Ulúa y es impresionante estar en cada una de ellas, ya que da la sensación de estar en una cueva. Al pasar de los años, San Juan de Ulúa fue convertida en una temida prisión. Este es un camino por el cual desfilaron cientos de soldados. Estos soldados llevaron a sus celdas a un sinnúmero de prisioneros. Muchos de estos prisioneros eran políticos, asesinos, rateros, pero los que más habitaban eran los inocentes. Este puente tenía la función de un puente levadizo. Una vez cruzados los prisioneros, los levantaban y quedaban aislados. ¿Qué nos puede comentar sobre el encarcelamiento de Benito Juárez? Él era de tendencias liberales y en esos tiempos, en 1853, tenía problemas muy fuertes con el general Antonio López de Santana, que era el presidente de México, y de tendencias conservadoras. Por lo tanto, pues eran enemigos acérrimos. Y ese fue el motivo del por qué Benito Juárez fue desterrado del país. Y así vino a dar a San Juan de Ulúa y fue confinado temporalmente en una de las crujías y permaneció aproximadamente 27 días detenido mientras lo trasladaban a algún país extranjero. Finalmente pues va a salir en una embarcación y va a ser llevado a la isla de Cuba con la finalidad de trasladarlo posteriormente a algún país de Europa, donde iba a ser desterrado finalmente. Pero don Benito Juárez logra escaparse en Cuba de sus captores y se dirige hacia tierras estadounidenses y llega por el puerto de Nueva Orleans y ahí pues va a recibir pues algún tipo de apoyo de los estadounidenses y bueno, va a hacer otra vez su campaña para regresar nuevamente a México y un año después ya está instalado
como secretario particular del gobernador Juan Álvarez del estado de Guerrero. Así que Benito Juárez en 1854 ya estaba de vuelta otra vez. Como podemos observar, nos encontramos frente al paredón. Aquí es un lugar muy importante debido a que aquí eran llevados los presos que eran condenados. Entonces podemos observar en la pared que aún cuenta con disparos. Si observamos con detalle, aún se muestran. También cabe destacar el canal que se encuentra en la zona posterior, ya que ahí corría la sangre. Y esto servía para limpiar la zona de fusilamiento. En acontecimientos importantes, nos marca que Benito Juárez estuvo encarcelado en dicha fortaleza para su posterior deportación, esto con fines políticos. Las cosas cambiaron cuando el presidente Venustiano Carranza dictó un decreto que la hizo residencia presidencial en 1915. En épocas más actuales, el castillo se convirtió en un museo a partir de 1984, exceptuando uno de los baluartes que pertenece y es usada actualmente por la Armada de México. Muchos de los castigos fueron traídos por los propios españoles que se dieron en las cárceles medievales en Europa, como el tormento de azotes, el garrote vil que los comprimían, los apretaban para fracturarle los huesos, también los mutilaban, los quemaban, ¿sí? Un tormento que se aplicó mucho aquí en San Juan de Ulúa, el tormento llamado cola de gato, que consistía en golpear con el látigo romano las plantas de los pies de los prisioneros y prácticamente dejarlos inválidos. Y uno de los tormentos más utilizados en Ulúa fue la gota de agua, que esto era para enloquecer a los prisioneros, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues les dañaba el cuero cabelludo, pero la finalidad era causar trastorno mental. Y bueno, pues también tan solo con tenerlos dentro de las crujías que estaban inundadas, pestilentes, con microbios, alimañas, pues todo eso era también parte del tormento, ¿no? Y finalmente, ¿qué hacían con los prisioneros enfermos, lastimados? Pues los aventaban aquí al foso de los tiburones. Así que pues era ya la parte final, ¿no? Servir como alimento de tiburones. Respecto a la leyenda de la mulata de Córdoba. Bueno, pues una mujer muy hermosa que fue acusada de practicar hechicerías, fue traída a San Juan de Ulúa y fue confinada en una de las celdas de una mazmorra, y la finalidad era atormentarla, torturarla para provocarle la muerte, y se decía que la iban a quemar viva, pero se dice que esta mujer por medio de un hechizo, un embrujo, logra escaparse de aquí de la fortaleza. Esto lo consigue, dicen que haciendo tratos con el diablo, que el diablo se comprometió a rescatarla y ella se comprometió a ser esclava del diablo. Entonces le dice el diablo: pronto vendré, pero tienes que esperar una noche propicia, que sea viernes a la medianoche con la luna llena, y tienes que salir navegando. Y dicen que la mujer se hizo a la tarea de conseguir un barco estando ahí encerrada. Lógicamente que era imposible conseguir un barco ahí, ¿verdad? O construir un barco. Pero con su inteligencia y con un trocito de carbón que le regaló uno de los carceleros, se dice que va a plasmar en el muro un velero de 3 mástiles, un tanto como un paisaje, ¿no?, de ese barco navegando en alta mar. Y bueno, ella esperó esa noche propicia, que sabía que era la noche de su escape, y dicen que la bóveda se empezó a llenar de una neblina muy espesa, precisamente momentos después, cuando pasa el carcelero anunciando que era la medianoche y que todo estaba en sereno. Y de pronto al barco, como si alguien le hubiese prendido fuego. La dama hermosa de pronto recibe una especie de rayo en su cuerpo, ella queda extasiada, empieza a flotar en el aire y así se va a ir transfigurando. Es lo que hace, transfigurarse.
y se convierte en un pequeño fantasma. Sube en el barco, suelta las amarras, toma el timón y está lista para irse. Empieza a soplar un vientecillo del banco de nubes que también había pintado en el muro y el barco zarpa, el barco navega y así esta mujer se escapa de aquí de San Juan de Ulúa en su barco. Dicen que en el momento cuando el barco llega al fondo de la mazmorra y desaparece, se esfuma, se escucha entonces una carcajada siniestra, horrenda. Dicen que era el diablo que estaba esperando a esta mujer hermosa, se la lleva con él en cuerpo y alma y dicen que la toma como una de sus esclavas predilectas. Se dice que hasta hoy esta mujer sigue siendo esclava del diablo. Y aquí en San Juan de Ulúa, los viernes a la medianoche, cuando hay luna llena, todavía se escucha esa carcajada siniestra. Esa es la leyenda de la mulata Córdoba, una mujer hermosa que estuvo detenida aquí en Ulúa y que se escapó por arte de magia. Ahora, ¿nos podría contar respecto a la leyenda de Chucho el Roto? Bueno, mire, Chucho el Roto es considerado un bandido generoso. Él se dedica parte de su vida a robar, a robarle a los que tenían demasiado para ayudar a los que no tenían, ¿verdad? Entonces, el apodo del Roto, porque vestía en forma muy elegante, siempre andaba muy bien vestido, muy distinguidamente, y así lograba contactar con la gente rica. Y bueno, pues él aprovechando todas esas circunstancias, pues le robaba a la gente rica para darle a los pobres. Se dice que estuvo aquí detenido en San Juan de Ulúa 2 veces, que las 2 veces logró escapar, pero la segunda vez lo detuvieron en la fuga y como castigo ejemplar le dieron 300 latigazos. Y a raíz de esa golpiza murió el 25 de marzo de 1894 a la edad de 36 años. Entonces, otra de las leyendas que se manejan aquí en San Juan de Ulúa. Aquí es donde empieza la leyenda de Jesús Arriaga. Así es, Jesús Arriaga, que comúnmente era conocido como Chucho el Roto. Una celda pequeña, con una puerta pequeña y totalmente aislada de todos los demás. Chucho el Roto, culpable o inocente, nadie lo sabe, pero sin duda alguna, un ícono para la historia de San Juan de Ulúa. Esto es Veracruz, Con sus muchas bellezas arqueológicas. Sus grandes y hermosas playas. Y su rica historia cultural. San Juan de Ulúa, donde nacen 1000 leyendas.